Buenas tardes a todos. En principio presentarme, soy Elena Martín Hidalgo, ginecóloga de Reprofif, una de las clínicas de la asociación ANACER. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de ANACER, y en especial a su gerente, María Vasco, la oportunidad que nos brindan con la organización de seminarios como este, que nos ayudan a mantener ese compromiso que todos tenemos con la formación continua. En este seminario tenemos la suerte de contar con el doctor Fariñas, hematólogo formado en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y que desde hace más de 25 años trabaja en Hemomadrid, en la Clínica Santa Elena. Destacar su amplia experiencia en anticoagulación y trombosis, con especial dedicación a la hematología relacionada con la trombofilia y la fertilidad. Por mi parte, solo una breve introducción para aclarar estos dos conceptos. Aborto de repetición es la pérdida espontánea de 2 o más gestaciones. El número de abortos previos, junto con la edad materna, constituyen el factor predictivo más importante de nuevo aborto. Independientemente de que haya cambiado el concepto de aborto de repetición, ya que antes se definía como tal la pérdida de 3 o más gestaciones. Considero que hay que tener en cuenta las connotaciones particulares de cada pareja, los antecedentes obstétricos, la edad de la mujer, la necesidad de técnica de reproducción asistida, los factores psicoemocionales que pueden aconsejar el inicio del estudio de las causas del aborto de repetición en un momento determinado. ¿Y qué es un fallo de implantación? Realmente hay un fallo de implantación cuando, tras una transferencia embrionaria, pues esta no se produce. Pero claro, otro concepto es el fallo repetido de implantación, que no deja de ser un diagnóstico por exclusión. Cuando las causas más frecuentes por las que una mujer no se queda embarazada, pues ya las hemos descartado. Ahora, en principio, os voy a explicar un poco la dinámica del seminario, ¿vale? En la parte inferior, voy a meterme ya en... Vale. En la parte inferior tenéis ahí preguntas y respuestas, ¿vale? La barra inferior, preguntas y respuestas. Clicando ahí, os aparece una ventana donde podéis ir escribiendo las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la exposición del doctor Fariñas o las preguntas que más adelante le queréis hacer. Y estas se las vamos a hacer pues al final de la exposición. Se me ha ocurrido pues poner en común varias dudas que a priori me planteo. ¿Vale? En principio, estas son mis dudas, las que inicialmente y antes de escuchar al doctor Fariñas yo tengo. A lo largo de su exposición pues nos va a resolver la mayoría. Si algo no quedara lo suficientemente claro, pues volveré a formularlas al final. Lo digo por si alguien pues quiere fijarse en estas preguntas, ver si esas dudas son las que ya previamente tiene o las que le van surgiendo a lo largo de la exposición, que sepa que estas preguntas, si no ha quedado lo suficientemente claro, pues se van a hacer al final, ¿vale? Y nada más, pues ceder la palabra al doctor Fariñas y nada, pues adelante, Manuel. Muy bien, muchas gracias, Elena. Quería dar las gracias a Dani y quería dar las gracias a ANACER, perdón, y a la doctora Elena Martín y a María Vasco, que se ha encargado. Y quería también dar el pésame a todos aquellos que, por desgracia, han tenido algún familiar o amigo que ha fallecido por coronavirus. Se ve bien, ¿no? Sí. Es correcto, vale. Voy a hablar en primer lugar de la pérdida gestacional recurrente y la pérdida fetal tardía. Cuando una paciente llega a nuestra consulta, nos dice que ha tenido 3 abortos, que ya ha sido estudiada, que no se encuentra la causa, que le envía el ginecólogo y nos pide ayuda. En realidad lo que nos está pidiendo es un estudio de trombofilia y decidir si hacemos algún tratamiento, si procede. En el embarazo se produce una situación procoagulante, una serie de cambios de diferentes factores. Esta situación del embarazo procoagulante es una situación normal, pero se ha visto que en complicaciones vasculares de la gestación hay un incremento adicional de los procoagulantes
y un descenso adicional de los anticoagulantes. Con la trombofilia esta situación empeoraría aún más. La trombofilia puede ser genética o adquirida. ¿Cuál es la trombofilia genética? Pero hemos de tener en cuenta que en familias que han tenido trombosis hereditaria, padre, abuelo, hijo, una trombosis, solamente se detecta un factor genético de riesgo trombótico conocido en el 50%. En este sentido, el CHES en el año 2012 nos recomienda que se haga screening ante pérdidas gestacionales recurrentes para los anticuerpos antifosfolípidos, una recomendación de grado 1B, pero sugiere que no lo hagamos para trombofilia hereditaria, esta recomendación es de grado 2C. Pero no solo eso, sino que en el caso de encontrar trombofilia hereditaria, sugiere no utilizar el tratamiento con heparina. Vamos a intentar entonces aclarar por qué se siguen haciendo estudios de trombofilia y por qué se sigue tratando con heparina. La Sociedad Europea de Reproducción nos dice lo mismo, sugiere no realizar dicho screening. La trombofilia que se ha estudiado en la mayoría de las publicaciones es la trombofilia genética de la trombosis venosa, de fuerte riesgo trombótico, el déficit de antitombina 3, el déficit de proteína C o proteína S, que son más infrecuentes, y muy frecuentes el factor 5 Leiden, que se ve en el 5% de caucasianos, la mutación del gen de protombina en el 6%, y durante tiempo se estudió también la de débil y controvertido riesgo trombótico, la metilén tetraidrofolato reductasa. Y además la trombofilia adquirida de los anticuerpos antofosfolipídicos que incluyen el anticoagulante lúpico, anticardiolipinas IgG, IgM, antibeta 2 glicoproteína 1, IgG, IgM y la hiperhomocistenemia mixta. ¿Qué estudios importantes se hicieron de trombofilia y pérdidas gestacionales? En el año 1999, en el New England se publica relación entre complicaciones vasculares del embarazo y todo tipo de trombofilia. En el año 2005, este metaanálisis de estudios de caso control encuentra... Perdón, hay algún problemilla. Un momento, por favor, que no sé qué está pasando. Nada, tranquilo. No sé qué ocurre en estos momentos, perdón. Bueno, lo dejamos así. En el año 2005 se vio una relación entre mutación 5-Leiden y gen de la protombina con pérdidas tardías, una relación del déficit de proteína S también con pérdidas tardías, los anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico con pérdidas de todo tipo y la hiperhomocistenemia en pérdidas tempranas y pérdidas recurrentes tempranas. ¿Y qué estudios importantes hay en relación con el factor 5 Leiden y la mutación del gen de la protombina? El factor 5 Leiden se puede también ver por test de resistencia a la proteína C activada. Se produce en el factor 5 Leiden, ocurre que la proteína C no funciona adecuadamente con el factor 5 y se crea una situación de hipercoagulabilidad y la mutación del gen de la protombina. En el año 2010, bueno, yo creo que ya me centraré un poco, es que no sé por qué esa diapositiva no iba bien, no sé. En el año 2010 se publicó este metaanálisis por el doctor Roger, en el cual nos daba mucho valor en aquellas mujeres que habían tenido hijos previos y pocos abortos y que tenían, por tanto, poca relación con pérdidas fetales y... No está yendo bien. Y luego poco valor, en cambio, en mujeres que no habían tenido hijos y que valoran las pérdidas tardías. Ahí sí que se encontró mucha relación. La mutación del gen de la protombina, la muestra era insuficiente. Las conclusiones de este estudio me vais a disculpar porque tengo algunos problemas que no entiendo.
Pero es que no sé por qué me está ocurriendo, la verdad, lo siento. Bueno, entonces este metaanálisis del año 2010 encontró un leve mayor riesgo de pérdida fetal tardía, pero no mayor riesgo en la mutación del gen de la protombina, pero la muestra era insuficiente. Y cuando se estudiaron mujeres solo nulíparas, se encontraba una clara relación entre 5-Leiden y mutación del gen de la protombina para pérdidas tardías. Pero esta publicación no valoraba la pérdida gestacional recurrente. En el año 2014, Roger hizo un estudio prospectivo de cohortes en el cual su conclusión fue que no estaba en el factor 5-Leiden o en la mutación del gen de la protombina relacionadas. Pero no estaba valorando pérdidas tempranas ni estaba valorando si había mayor riesgo en las que ya tuvieron abortos. Por lo tanto, tenemos un estudio en el año 2014 que no encuentra relación con las pérdidas gestacionales recurrentes en muchas mujeres, pero que no han tenido pérdidas gestacionales importantes. ¿Qué ocurre? El 5% de las mujeres tienen factor 5-Leiden, el 5% de los españoles mutación del gen de la protombina, por lo tanto, alrededor del 11% de las mujeres tendrán la mutación gen de protombina 5-Leiden, pero sin embargo, solo el 2% de las mujeres tienen 3 abortos. Y claro, muchas de ellas será por anticuerpos antifosfolípidos, por lo tanto, está claro que la mayoría de las mujeres con mutación del gen de la protombina o con factor 5-Leiden no va a tener aborto. ¿Qué ocurre en la trombosis venosa? Pues algo parecido en el sentido de que el 1% de las mujeres que tienen 5-Leiden o gen de la protombina tendrán una trombosis en el embarazo y, sin embargo, cuando ya han tenido la trombosis previa se producirá en el 10%. Es decir, hay algo más por el cual se debe tener en cuenta en mujeres que han tenido trombosis venosa y tratarlas con heparina. Y nos podemos plantear que el factor 5-Leiden o mutación de gen de la protombina, la mayoría no tendrán pérdidas gestacionales, pero si la tienen, me pregunto yo si se tendrá que tener en cuenta. Teniendo en cuenta que el embarazo es una situación procoagulante y en las complicaciones vasculares gestacionales hay una mayor situación procoagulante, la trombofilia podría aumentarla aún más. ¿Y qué nos puede apoyar esto? Este estudio realizado en el año 2014, en el cual 1.075 mujeres que ya habían tenido pérdidas gestacionales importantes, con al menos 3 abortos de menos de 10 semanas, una pérdida de más de 10 semanas, y de ellas, en 279 tenían trombofilia tipo 5-Leiden o mutación del gen de la protombina. Bueno, pues el grupo de mujeres que habían tenido al menos 3 abortos de menos de 10 semanas decidieron no tratarlo y observar qué ocurría después de 18 meses. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que el 8,8% tuvieron muerte fetal en el grupo de trombofilia y el 2,3% en el grupo de no trombofilia. Por lo tanto, se ha objetivado una significativa mayor recurrencia de la muerte fetal. Y los autores nos concluyen que la muerte fetal es más frecuente en mujeres que han tenido abortos previos si tienen la mutación del factor 5-Leiden o del gen de protombina. Por lo tanto, tenemos un estudio que no encuentra relación en mujeres que no han tenido pérdidas gestacionales recurrentes y otro estudio que encuentra una clara relación en muchas mujeres también, pero que sí que han tenido pérdidas gestacionales recurrentes. Por lo tanto, podemos decir que la trombofilia venosa hereditaria, mutación del gen de la protombina o 5-Leiden, no hay mayor riesgo si no hay pérdidas gestacionales previas, pero cuando hay al menos 3 abortos de menos de 10 semanas indica un grupo de riesgo de tener una pérdida fetal de más de 10 semanas. Este otro estudio se refiere a la mutación del gen de la protombina y encuentra relación en pérdidas gestacionales recurrentes con muchísimos pacientes. Y este otro encuentra relación en la mutación del factor 5-Leiden con pérdidas gestacionales recurrentes tempranas. Vamos a hablar de la proteína S. Gris, en una publicación, hablaba que el 55% de valores normales se podían asociar a pérdidas fetales y yo me planteo, como la proteína S va a bajar en el embarazo, los niveles normales son de 55 a 120% y va a bajar en el embarazo y con los tratamientos hormonales, el déficit de proteína S ha sido relacionado, si quizás deberíamos tener en cuenta también valores del 65% para pensar en una profilaxis de pérdida fetal en aquellas personas que ya han tenido una pérdida fetal tardía. ¿Qué ha pasado con la mitilente tetraidofolato reductasa? Que en el año 99 se establece su relación entre...
Se establece su relación con hiperhomocistinemia. En el 2006, sí con la hiperhomocistinemia, pero no con la metilente tridofosforadutasa, y posteriormente se ve que no incrementa el riesgo de trombosis venosa. Esta es la publicación la que nos dice la hiperhemocinemia como factor de riesgo para pérdidas gestacionales recurrentes tempranas. Esto también en el año 2005, en la cual veíamos relación con pérdidas tempranas y pérdidas recurrentes tempranas. Pero ha habido muchísimos estudios para ver la relación con las pérdidas gestacionales. Estudios en los que sí que había relación, estudios en los que había relación con la población china, estudios que no veían relación a la población caucasiana y, sobre todo, estudios que encuentran relación con la población china y pocos con la población caucasiana. Voy a permitir un segundo, que no sé qué ocurre con los ratones y voy a ver si consigo. Bien, por lo tanto, en la población china, otra publicación del año 2019 sí que se veía asociación con la metilente tridofosforadutasa en la población asiática. Este experto nos dice que la diferencia entre estos estudios puede ser quizás porque el tratamiento con ácido fólico suprimía la expresión fenotípica del polimorfismo. ¿Qué otras tromofilias fundamentalmente venosas todavía no consideradas en estos estudios podíamos valorar? Pues de moderado riesgo trombótico, el grupo sanguíneo no cero asociado a aumento de niveles de factor von Willebrand y factor 8, el fibrinógeno gamma, la mutación C46T en el gen del factor 12 y otros polimorfismos de nucleótido mixto de simple, que tienen un riesgo débil con un aumento de 1,5 veces, como son, bueno, todos los que tenemos ahí, no tenemos tiempo de verlos, pero son múltiples. Y vamos a centrarnos en el déficit del factor 12 y la homocigosis C46T. El factor 12 es un factor que inicia la cascada de la coagulación y conducirá a la formación de la fibrina, pero también está implicado en la fibrólisis, de tal manera que en personas que tienen severa deficiencia del factor 12, que al alargar el análisis de la TTPA, no cursan con incremento de sangrado, que sería lo esperable, sino un mayor riesgo de trombosis venosa. Y por otro lado, la homocigosis para el polimorfismo C46T del gen del factor 12 es una causa genética de disminución de los niveles de dichos factores. Estudios japoneses en la Universidad de Nagoya encontraron un déficit de factor 12 relacionado con pérdidas gestacionales recurrentes y, sin embargo, no de la mutación C46T. Posteriormente, en la población caucasiana de Centro Europa, estudio 2003 en Alemania y 2005 en Austria, encontraron la deficiencia de factor 12 como relacionada fuertemente con los abortos recurrentes y, sin embargo, no la mutación C46T. En el año 2007, el estudio realizado en Francia encuentra que la homocigosis para el C46T, en más de 30.000 mujeres, la mutación C46T de factor 12 es relacionada con trombosis una de cada 119 mujeres, más o menos el doble le corresponde a la mutación del gen de la protonina y el 5-Leiden. Llamar la atención que los homocigotos en este estudio de para C46T eran solo del 3%. En el 2007, en metaanálisis de muchos estudios, se considera que la deficiencia de factor 12 se asocia con pérdidas recurrentes. Esta otra publicación lo relaciona con 3 fallos de implantación. Pero en el año 2014, el estudio de la misma Universidad de Nagoya de Japón llega a la conclusión de que no hay relación ni con C46T ni con déficit de factor 12 y pérdidas gestacionales. Es el mismo grupo que hizo los primeros estudios, que sí que encontraban relación, pero ahora no la encuentran y nos dicen que fundamentalmente es porque ahora se excluyó el anticoagulante lúpico y previamente no se había excluido ni en el estudio japonés ni se había excluido en el estudio alemán.
Quiero llamar la atención que la mutación C46T en forma homocigota en Francia es el 3% de la población y, sin embargo, en Japón es el 45% de la población. Yo no sé si esto podrá tener que ver. Como conclusión, bueno, aquí hay otro estudio que también lo relaciona, de Turquía, otro estudio de Grecia que también relaciona el déficit de factor 12. Y para resumir las conclusiones en este sentido, decir que la homocigosis C46T en el gen del factor 12 produce un incremento de riesgo de trombosis venosa en el embarazo, yo creo que eso está claro, que es un riesgo inferior al factor 5 Leiden en la mutación del gen de la protombina, pero que previo a la reproducción asistida no es necesario realizarlo, pero claro, si un paciente nos aporta que es portador, creo que está indicada la heparina profiláctica si hay estimulación hormonal. No está establecido pedirlo en relación a las pérdidas gestacionales recurrentes. Con respecto al déficit de factor 12, hay publicaciones importantes que nos dicen que el déficit de factor 12 se relaciona con pérdidas gestacionales. Sin embargo, los estudios de Japón nos dicen que no hay evidencia, pero hay tanta diferencia entre las razas que yo creo que todavía hay que tomarlo con precaución en la población europea. Y es importante, ante una determinación de factor 12 baja, se deben pedir anticuerpos antifosfolípidos, en especial el anticoagulante lúpico. ¿Qué pasa con el incremento de factor 8? Se ha relacionado con trombosis venosa. Se ha relacionado con pérdidas gestacionales. Aquí tenemos una publicación, altos niveles de factor 8 en el año 2003 con pérdidas recurrentes. Otra publicación en el año 2004, mayor de 150 de factor 8, mayor pérdidas recurrentes. Y otra más, que es importante, y otra que incluso nos lo relacionan con un TTP acortado. Pero ojo, el TTP acortado puede tener muchos otros motivos. ¿Qué ocurre con los paneles de trombofilia? Aquí tenemos uno en el cual en todos ellos nos van a incluir la mutación del gen de la protombina, la mutación del factor 5 Leiden y la mutación del factor 12. Y luego, en este, por ejemplo, nos incluye también el grupo AB0 en relación con el incremento de factor 8 y luego otros como son mutación Cambridge y Hong Kong que tienen que ver con la resistencia a la proteína C activada. Otro panel de trombofilia que trae lo mismo, factor 5, factor 2, factor 12 y otros. Este otro panel que también incluye los mismos y otros. He de señalar que cuando hablamos de polimorfismos de nucleótido simple, cuando se trata del factor 5, cuando se trata de la mutación de gen de proteína, el riesgo es alto, de 3 a 4, pero cuando hablamos de los otros, el AB0 sería 1,7, los demás son más bajos. Y otra cosa importante, así como en el 5 Leiden, en el gen de la protombina, en los casos se ven muchos, en controles se ven pocos, con los otros se ven muchos de todos ellos. Por lo tanto, los polimorfismos no se trata de tener uno, ni dos, ni tres, sino una combinación de ellos para establecer algún tipo de conclusión. Además, las pérdidas gestacionales recurrentes y las pérdidas fetales tardías se han relacionado, por desgracia, con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Este estudio reciente de 2019 lo relaciona con enfermedad coronaria, pero no con ictus. Luego uno puede pensar, ¿es que solo la trombofilia venosa? No. Seguramente la trombomesis venosa y la arterial sean parte de una base genética similar, pero su expresión clínica sea diferente y quizás el análisis global del genoma humano pudiera ayudar. Como nos dice este experto. Por lo tanto, como conclusión, podríamos decir que hay una probable relación de la trombofilia venosa, mutación gen de la protombina 5 Leiden, con pérdida de al menos 10 semanas y cuando ya han tenido 3 pérdidas gestacionales tempranas, hay un mayor riesgo de pérdida tardía si hay trombofilia venosa. Que faltan estudios sobre otras trombofilias, que no trombofilia es no trombofilia conocida y que la estudiada es la venosa. Luego está la trombofilia adquirida que la dejamos para después. En el año 2012, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia aconsejaba realizar el estudio de trombofilia en abortos de repetición y aquí vamos a resumir las pruebas que consideramos para estudio de trombofilia conocida establecida, posible o segura relación. Supuesto un hemograma, la actividad de protombina, el TTPA, el fibrinógeno, la antitromina 3, la proteína C funcional, la proteína S antigénica libre, la proteína S funcional, la dosificación del factor 8 coagulante, la dosificación del factor 12, el test de resistencia a proteína C activada y en el caso de que salga positivo pedir el estudio de la mutación del factor 5 Leiden, la mutación del gen de la protrombina, el anticoagulante lúpico,
los anticardiolipinas IgG e IgM, los anti-beta 2 glicoproteína 1 IgG, IgM y la homocisteinemia. Vamos a ver ahora si la heparina podría ayudar a prevenir estas pérdidas gestacionales recurrentes. Hemos hablado que en las complicaciones vasculares de la gestación había ese incremento de procoagulantes, descenso de anticoagulantes, y la trombofilia incrementaría más este problema, y la heparina podría disminuir y llevarla a una situación fisiológica como es el embarazo normal. La heparina, ¿dónde actúa? Pues tiene un efecto antitrombótico actuando sobre el factor 2 y sobre el factor 10. Por lo tanto, lo lógico es pensar, bueno, pues muy bien, la heparina desde el efecto antitrombótico se da cuando ya se haya establecido la circulación uteroplacentaria en las 10 o 12 semanas. Pero no solo es eso, la implantación del embrión depende ya de la activación controlada del sistema hemostático, en la cual participan sustancias procoagulantes importantes, como son el factor tisular y el inhibidor del activador del plasminógeno, cuya función, el ser procoagulantes, lo que hace es proteger de la hemorragia durante la invasión de los capilares endometriales por la implantación del trofoblasto. Y además, en los trofoblastos de placentas de embarazos con complicaciones vasculares se ha visto que está alterado el balance del factor tisular y del inhibidor del factor tisular. La heparina estimula la expresión, la síntesis, la liberación del inhibidor del factor tisular en las células endoteliales. Además, otros anticoagulantes fisiológicos están disminuidos en complicaciones vasculares gestacionales, como la anexina 5, la tromomodulina, que influyen en los niveles del factor tisular. Por supuesto, también hay que actuar sobre el efecto antitrombótico cuando ya se establece la circulación uteroplacentaria de las 10 o 12 semanas. Este experto nos dice que la clave para la implantación placentaria es la activación controlada del sistema hemostático y que las complicaciones vasculares de la placenta surgen cuando los cambios fisiológicos fallan. Además, las metaloproteinasas de matriz, que son muy importantes en la implantación del blastocisto, la heparina las incrementa y reduce la síntesis de sus inhibidores. El factor de crecimiento epidérmico ligado a la heparina, que es fundamental en la adhesión, en la implantación, en la invasión, en la placentación exitosa, en la protección de la apoptosis, la heparina lo incrementa. Este experto nos dice que el efecto beneficioso de la heparina tiene relación con la expresión del factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina, como se refleja en esta imagen. La heparina incrementa el factor de crecimiento epidérmico, incrementa las metaloproteinasas de matriz. Este experto en su revisión también habla de ello. Este otro experto en el año 2012 nos lo dice. En el año 2012 se ve como en cultivos de células residuales de placenta humana, con la heparina, con la enoxaparina, pero más con la tinzaparina, se produce un aumento del factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina. Y en este otro, en placentas de mujeres con abortos del primer trimestre, se ve un aumento de la invasividad del trofoblasto con la heparina más con la tinzaparina, por aumento de las metaloproteinasas de matriz y el factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina. Aquí el experto nos dice que la disfunción placentaria, la disfunción de la placenta con la trombofilia no es simplemente trombosis intravascular, sino se relaciona más con una deficiente invasión trofoblástica. ¿Son iguales todas las heparinas? Hemos hablado, factor 2 sobre el factor 10. Hay diferencia en la actividad en el factor 2-10 y sobre todo, muy importante, la diferencia en el peso molecular. La enoxaparina tiene un peso molecular de 4.500 Daltons y la tinzaparina de 6.000 a 6.500 Daltons. La dosis de heparina profilácticas en el embarazo, aquí tendríamos tinzaparina 4.500 unidades o 75 unidades kilo, enoxaparina 40. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, fuera del embarazo, establece que para más de 80 kilos, 60 miligramos en vez de 40 miligramos. Con tinzaparina, 3.500 y menos de 60 kilos, y 4.500 y más de 60 kilos. Pero ojo, que la dosis profiláctica establecida de 50 unidades kilo fuera del embarazo no es la adecuada en el embarazo, que debe ser de 75 unidades kilo. ¿Qué ocurre? Que la tinzaparina, este experto nos dice, incrementó más el factor de crecimiento epidérmico derivado de heparina y que este efecto depende de la carga y del tamaño de los glicosamínglicanos sulfatados. Bueno, pues la tinzaparina es la que más peso molecular y es la que está más sulfatada. Además, la heparina modula la deshidralización y esa modulación de la deshidralización depende de la carga y del tamaño de los glicosamínglicanos polisulfatados de la heparina.
Además, inhibe el efecto inflamatorio del alfa factor necrosis tumoral que se ha relacionado con complicaciones tempranas del embarazo. También modula quimioquinas que tienen que ver con la receptividad del endometrio y la temprana implantación. Otra publicación en este sentido. También tiene efecto antiinflamatorio, actúa sobre la mayoría de los efectos patogénicos de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y, como dice este autor, es que es fundamental aplicar la heparina en estados tempranos de la gestación. Aquí muchos de estos efectos reflejados e insistir también en el efecto inmunomodulador que se produce al disminuir la excesiva activación del complemento y la disminución de las citoquinas, especialmente en presencia de antifosfolípidos, como ya hemos visto. Todos estos son estas publicaciones. Otra publicación que relaciona la heparina con mejor resultado en el embarazo. ¿Cuál es el momento de empleo de la heparina para mejorar la invasión trofoblástica? Pues en la semana 6, antes de que se complete la invasión trofoblástica primaria. Es decir, si está la ovulación, la implantación, aquí. Pero ¿cuál es el...? ¿Hay todavía beneficio hasta la semana 18? Quizás sí, o sí, porque es la segunda fase de invasión del miometrio. Es decir, que también podría haber un efecto en esta otra segunda fase hasta la semana 18. Bueno, ¿y cuál sería el momento de emplear con la heparina para mejorar la receptividad endometrial, la adhesión y la implantación? Pues antes. ¿Cuándo? En esta fase, desde la implantación. ¿Y dónde han aplicado la heparina en los diferentes estudios? Pues algunos de ellos con test de embarazo positivo, o por lo menos lo han pretendido, otros de ellos cuando se confirma con la ecografía, pero hay algunos que por desgracia la han aplicado muchísimo más tarde y que son estudios importantes. Estos son hipótesis y la evidencia clínica requerida. Vamos a verlo. En primera parte, voy a hablar de la cromofilia adquirida, de los anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y IgG-IgM, antibeta-2-glicoproteína 1 y IgG-IgM. Estas son las técnicas que hay que hacer. Son autoanticuerpos que se dirigen contra los fosfolípidos y o las proteínas cofactoras y producen daño en la placenta por múltiples mecanismos, que son mecanismos trombóticos, mecanismos inflamatorios, y con ello reducen la invasión trofoblástica y por tanto interfieren también en la correcta placentación. ¿Qué ocurre? Que en mujeres que han tenido al menos 3 abortos, el 15% tienen anticuerpos antifosfolípidos persistentemente positivos. Y en mujeres no seleccionadas, solo el 3%. En este sentido, Chess nos dice que se haga el screening con 3 o más abortos de anticuerpos antifosfolípidos y además que se trate. La Sociedad Europea de Reproducción nos dice que se haga el estudio después de 2 abortos, pero me llama la atención que considere que el tratamiento se haga con 3 o más abortos y que si se hace con 2 abortos solamente en el contexto de ensayos clínicos. Los criterios de Signey son los antiguos, que hablan del síndrome antifosfolípido obstétrico con unos criterios más severos, en los cuales tenía que haber una pérdida de más de 10 semanas o 3 o más abortos consecutivos antes de la semana 10, con un anticoagulante lúpico o anticardiolipinas positivos por encima de 40 o a títulos más altos, y que además esto tenía que ocurrir al menos, otra vez, transcurridas al menos 12 semanas. Posteriormente, ¿y cómo se trata el síndrome antifosfolípido obstétrico? Pues con heparina, enoxaparina o tinzaparina, más aspirina, y cuando la pérdida es de más de 10 semanas, con una dosis un poco superior, con una dosis usual o la profiláctica intermedia. E incluso, en los casos refractarios, se puede aplicar la heparina a dosis más altas, incluso hasta terapéutica. O otro tipo de tratamientos que están teniendo mucha importancia en los últimos años, como por ejemplo es la hidroxicloroquina en el tratamiento del síndrome antifosfolípido refractario a heparina y aspirina. Bueno, tenemos los criterios de Signes, criterios muy exigentes, en el sentido de, es lo que se pensaba entonces, y luego en el año 2012 el grupo de EuroAPS decide que, piensan que vamos a incluir también dos fallos de implantación y vamos a considerar pues bajos niveles de anticardiolipina y los vamos a tratar de la misma manera que el síndrome antifosfolípido obstétrico. Aquí había 200 y pico pacientes
y los resultados pues estaban siendo buenos. Posteriormente se establecen los criterios del síndrome antifosfolípido ya con criterios no convencionales, ser un poco menos exigentes. En vez de 3 abortos consecutivos, pues ya son 2 abortos consecutivos y 2 fallos de implantación, y ya vamos a introducir la positividad baja o intermitente. Pero para llamarlo así, tenía que haber un criterio clínico de los de SIGNE o un criterio de laboratorio de los de SIGNE y un criterio de laboratorio o clínico de estos que estoy diciendo ahora, de los no convencionales. Y luego está el grupo EuroAPS, que cuando ya tiene 1.640 casos en el año 2019, pues nos establece estos 3 grupos. Uno de ellos es morbilidad obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos, es uno de ellos, en la cual pues basta con que hayas criterios no convencionales, tanto clínicos como analíticos, y luego los otros 2 que acabamos de decir, que son del síndrome antifosfolípido obstétrico, no criterios. Y fijaros en los criterios de inclusión clínicos. Pasamos de los 3 abortos consecutivos a los 2 abortos consecutivos y ahora a 1 o 2 abortos de menos de 10 semanas. Y también nos incluye en EuroAPS 2019 el hematoma placentario y bueno, los fallos de implantación que se habían incluido previamente. ¿Y qué nos dice este grupo? Pues que los síndrome antifosfolípido obstétrico que no cumple criterios, con todos esos que os acabo de decir, serían considerados como una causa tratable de complicación obstétrica relacionada con los anticuerpos antifosfolípidos. Es una práctica, es una pregunta frecuente, y cuando nos llega el paciente nos dice que el hematólogo o el ginecólogo le ha dicho que no está indicada la heparina porque los anticardiolipinas son negativos. Bueno, estos son 7 laboratorios en los cuales un valor de anticardiolipina de 10 lo consideran positivo, 5 de ellos y otros 2 lo consideran negativo. Este es el valor de anticardiolipina de 7, que 5 laboratorios lo consideran negativo y 2 lo consideran positivo. Este es el antibeta 2 glicoproteína, un valor 8, 1 lo considera positivo, 2 intermedio negativo. Claro, cuando llega el paciente con los resultados, muchas veces el médico lo que mira es positivo o es negativo. Bueno, pues hay estas diferencias en la interpretación de los valores. Yo personalmente creo que en este tema de lo que tiene que ver con el síndrome antifosfolípido se debe tirar hacia abajo, y yo creo que sería interesante contar anticardiolipina positivo a partir de 10, IgG, el IgM a partir de 7 y los antibeta 2 glicoproteína 1 darles importancia ya con al menos un valor de 5. Porque es que además los antifosfolípidos se pueden consumir con el paso del tiempo, los antifosfolípidos pueden disminuir con los corticoides, pueden disminuir con la aspirina, pueden disminuir cuando hay un evento trombótico, se pueden consumir. Puede que las técnicas de laboratorio no los detecte, puede que el anticoagulante lúpico esté, bueno, pues técnicamente no bien realizado, o puede que haya simplemente otros tipos de pruebas seronegativas, que las hay, que hay muchas otras pruebas que no se hacen porque no forma parte de lo establecido y que se hacen de manera ya más específica. Y este experto nos dice, cuidado con subestimar el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, porque si los anticuerpos antifosfolípidos tienen la culpa, si no recibe tratamiento, hasta el 90% tendrá una nueva pérdida del embarazo. Y este experto, quizás uno de los más importantes, Camasta, nos dice que la mayoría de los médicos, aunque no haya consenso, tratarían este tipo de pacientes. Bueno, por lo tanto, pasamos de los criterios de SIGNE a los criterios no convencionales, a los criterios de EuroAPS 2019. Y nosotros nos planteamos lo siguiente, y es, en 97 pacientes consecutivos han tenido al menos 2 abortos, o han tenido una pérdida fetal de más de 10 semanas, o han tenido al menos 2 fallos de implantación, es decir, criterios clínicos de síndrome antifosfolípido o de morbilidad obstétrica, pero han tenido una sola determinación, es decir, de anticardiolipina, no se ha repetido en el tiempo que hasta ahora se exige, o una sola de antibeta 2 glicoproteína 1, o una sola anticoagulante lúpico, y se tratan con heparina, y se valora conseguir embarazo a término. Bueno, pues ya vemos que de esos 97, en 52 que los seguimos nosotros, pues resulta que al hacer el seguimiento encontramos que de esos 52, 40 van a ser nuevamente positivos, lo que inicialmente solo era positivo una vez. Pues ya cumpliría entonces con criterios de síndrome antifosfolípido obstétrico, no criterios, pero, o morbilidad obstétrica, en la parte de morbilidad obstétrica, pero ya están tratadas con heparina. Y en cuanto a los resultados, no me puedo extender mucho, pero vamos a coger 2 grupos.
al menos 2 abortos que no han realizado hasta ahora revolución asistida, el 88% alcanzan resultado nacido vivo. Y si nos vamos al grupo de al menos 2 fallos de implantación y de ellos 47 con al menos 3 fallos, escogemos mujeres de más de 37 años, el 68% alcanzan resultado nacido vivo, tienen hijos. Es cierto, la mayoría, con muchos de ellos con ovación o donación, pero otros con ovocitos propios. Y nos llama la atención que de 22 pacientes que ya habían tenido al menos 2 fallos y que ya habían realizado ovodonación sin éxito, van a conseguir nacido vivo 17. Y que de ellos 13 tenían al menos 3 intentos, 3 fallos de implantación y consiguen nacido vivo 11 de 13. Vamos a ver si la heparina puede ayudar a prevenir las pérdidas gestacionales recurrentes. Como hemos dicho, el CHES está en contra del tratamiento antitrombótico si no hay trombofilia y que si la hay, sugiere no usar la recomendación grado 2C. La revisión Cochrane del año 2014 nos dice que los datos disponibles no apoyan el empleo de heparina. La Sociedad Europea de Reproducción nos dice que tampoco sugiere el uso de antitrombóticos en el caso de trombofilia, salvo con ensayos clínicos. Perdón. Entonces, ¿por qué estamos mandando heparina? Porque ha habido una transición en el tiempo. En los primeros estudios clínicos, vamos a verlos, en el año 2000, en mujeres con trombofilia y pérdidas recurrentes, el 20% de embarazo a término sin heparina y el 75% con heparina. El estudio de GRIS del año 2004, con una pérdida de al menos 10 semanas, mujeres con trombofilia, 23% con solo aspirina y 86% con heparina, de embarazo a término. Claro, ¿cómo se pensaba entonces? En el año 2004, ¿por qué no comparaban con placebo? Pues no comparaban con placebo porque se trataba del contexto de una futura madre y siempre en caso de fracaso perder una parte de su propia vida. Y ellos pensaban que así, comparando 2 tratamientos antitrombóticos, era una opción ética humana. Por lo tanto, empezamos a tratar con heparina, lógicamente, en mujeres con trombofilia. Y aparecieron los estudios randomizados a partir del año 2010, que vamos a analizar. Hay que decir que hay una gran dificultad en estos estudios, muchos años para reclutar pacientes, el número a pesar de ello puede ser insuficiente y que pretenden demostrar el beneficio del 10 al 15%. Que, por ejemplo, con al menos 3 abortos, el número de pacientes como máximo va a llegar en este estudio a 133 con heparina. Y yo me planteo cuántos pacientes se necesitan para demostrar que con la heparina se conseguirá disminuir en un 15% la incidencia de un nuevo aborto. Si tenemos en cuenta que en abortos recurrentes el 30-57% son por anomalías cromosómicas, el 15-20% son por disfunción endocrina. Pues veamos, vamos a suponer 100 pacientes tratados con heparina, 100 no. Pero resulta que en el grupo tratado con heparina, 8 abortos por alteraciones cromosómicas, en el sin heparina 8 abortos con alteraciones cromosómicas y con heparina 13. Realmente con heparina hemos conseguido 15 abortos menos, un beneficio del 15%, pero el resultado al final es que la heparina no influye. Posteriormente, vamos a hablar ya del estudio LIFE, un estudio importante del año 2010, que aplicaba heparina, naproparina, 2.850 unidades versus aspirina, versus placebo, un resultado más o menos similar, que ya se veía que había una diferencia entre tener más o menos de 35 años respecto a un peor resultado y entre tener 2 o más de 2 abortos, o sea, o al menos 3 abortos, como una diferencia del 15% del resultado. Pero este estudio aplicaba heparina, naproparina, 2.850 unidades y realmente su ficha técnica para dosis profiláctica tenía que ser de 3.800 o de 5.700. Por lo tanto, este experto ya nos dice que la dosis pudo haber sido insuficiente. Por lo tanto, es un estudio que ante la afirmación tajante de que no ayuda a la heparina, pues no ayuda, pero con esta dosis de 2.850 de naproparina. En el estudio SPIN del 2010, es un estudio con enfrente de heparina y aspirina versus vigilancia intensiva, en torno al 80% de resultados, y son mujeres jóvenes, mujeres más jóvenes de una mediana de edad de 31, con al menos 2 abortos, solo
o sea, menos 3 abortos solo el 43%, y claro, los resultados son los mejores, el 80% de embarazo a término en el grupo sin heparina. Bueno, ya nos dicen los autores que este estudio no se puede aplicar a mujeres con al menos 3 abortos. Por lo tanto, ante la información de que la heparina no ayuda, pues puede ser en menores de 35 años con 2 abortos, con seguimiento intensivo parece ser que hay el mismo resultado con o sin heparina. El estudio de Avenos en el año 2011 es un buen estudio porque había muchas mujeres con al menos 3 abortos, solo son mujeres con al menos 3 abortos, pero por desgracia tuvo que terminar prematuramente por un lento reclutamiento y no encontraron diferencia significativa. Tenía muchas mujeres con al menos 3 abortos y se vio que con aspirina un 61%, con heparina y aspirina un 65% y con heparina sola un 71%. Realmente hay una diferencia del 10%. Este mal resultado con aspirina quizás pudo influir en que después ya no se indicase la aspirina, como veremos. Pero ya nos dicen autores que hay que tener prudencia en establecer conclusiones de inefectividad que podría ser por el número de pacientes. Y nos dicen que se necesitarían 356 mujeres para cada grupo para que fuera ideal el estudio, y en realidad fueron 200 y pico. Bueno, exactamente. Bueno, 200. Por lo tanto, el estudio Avenos nos aporta que la aspirina no parece útil, pero que con al menos 3 abortos pues no se puede excluir el beneficio. Quizás con más muestra habría beneficio. Nosotros nos planteamos, como había esta diferencia con mujeres de más de 35 años, si podríamos tenerlo en cuenta para decidir tratar con heparina. El Royal College lo considera un factor de riesgo de trombosis venosa en el embarazo, tener más de 35 años. Y bueno, pues en esta situación procoagulante, la edad de más de 35 años lo podía inclinar y con la heparina podríamos equilibrarlo hacia la situación de embarazo normal. Y valoramos nuestra experiencia de forma retrospectiva en relación a los estudios randomizados del año 2010. Intentamos comparar, nosotros fueron 89 mujeres con al menos 2 abortos con más de 35 años. En el estudio ALIVE eran 47 mujeres mayores de 35 años y bueno, había una diferencia clara entre tener más o menos de 35 años de un 12%, digamos que el 50-60% de embarazo a término en el estudio ALIVE. Aplicamos heparina, no natroparina de 2.850, sino la mayoría de las veces tinzaparina de 4.500 unidades y los resultados, voy a decir algunos de ellos, en mujeres de más de 35 años, aunque hagan reproducción asistida, el 73%, pero claro, muchas de ellas, esta es la realidad, pues con reproducción asistida. Entonces vamos a escoger cuando no ha habido reproducción asistida, cuando no le han dado gamma-globulina, pues resulta que es un 74% y aquí ya la mayoría de forma natural. Y si escogemos las de 2 abortos, pues un 81% y aquí son todas naturales. Es decir, que sí que parece que con la heparina, en nuestra experiencia, aumentamos ese 15% más. Llegó el estudio PRECIS en el año 2015, que es un estudio que tajantemente afirma que dejemos de utilizar la heparina. Estamos hablando, ojo, en mujeres sin trombofilia. Aplicaba el estudio era o enoxaparina o placebo. Es un estudio con una edad, bueno, un poquito más alta que el SPIN, pero tampoco hay muchas mujeres de más de 35 años, sí que hay bastantes de al menos 3 abortos. Y con unos resultados en torno al 70% aplicando heparina o placebo. Pero ya los autores nos decían que querían haberle puesto la heparina desde las 5 semanas y que realmente al final pues no se pudo hacer. Querían aplicarla aquí y luego pues fue unas pocas semanas después en general. Y también fue un estudio, porque es que es muy difícil los estudios randomizados, que querían incluir 610 mujeres, pero al final pues fueron 314. Y a mí me llamó la atención al revisar el estudio, hemos hablado más de, 3 abortos peor que 2 y más de 35 años peor que menos de 35 años en todos los estudios. Bueno, pues en este estudio con heparina sí que se veía esa diferencia, 62% al menos 3, 79, y sin embargo placebo no había esa diferencia. Y luego, además, pues en este grupo, que es el grupo, lo separaron en grupos, el grupo peor, que es un grupo realmente de mal pronóstico, al menos 40 años con 2 o más abortos, y otro al menos 35 años con 4 o 5 abortos, pues si nos fijamos en el grupo de heparina, ocurre lo que es esperable, o sea, mucho peor resultado, un 45% versus 76% en el mejor grupo, pero es que en el grupo placebo, 74% en el peor grupo y 73% en el primer grupo. El estudio PRECIS, podríamos decir que para mujeres menores de 35 años con 2 o 3 abortos hay un igual resultado con o sin heparina.
y no esta conclusión tan tajante, aunque con esas limitaciones que acabo de mencionar. Por lo tanto, en pérdidas gestacionales recurrentes, los ensayos randomizados hasta el año 2015 no han podido demostrar el beneficio de la heparina. Pero este experto nos dice que porque hay un insuficiente número de pacientes, este otro experto, por un cariotipo fetal, el cariotipo fetal anormal no fue excluido, porque las aneuploidías no fueron excluidas y porque no siempre recibieron heparina al inicio de la implantación y podríamos añadir porque no se han valorado todos los tipos de heparina. En la revisión Cochrane del año 2014, los datos disponibles limitados no apoyaban el empleo de heparina, múltiples estudios, muy heterogéneos, múltiples estudios, y no había conclusiones, pero ya señalaban este estudio que era solo un abstract en ese momento, que era un ensayo randomizado, que es lo que se estudia en este metaanálisis, y el abstract nos decía que con tizaparina 4.500 unidades aplicadas desde el inicio temprano, pues ya se veía que un 54% en el grupo de no heparina y un 70% alcanzaba el embarazo término en el grupo con heparina. Pero es que ese estudio ya está terminado y en el año 2016, aplicando tizaparina 4.500 unidades desde el test de embarazo positivo en mujeres con al menos 3 abortos de menos de 20 semanas, digo esto de menos de 20 semanas porque este estudio tiene la peculiaridad de que la heparina se cortó en las 20 semanas. Y con edad de menos de 35 años, muchas mujeres, 150 en cada grupo, es un número importante, con al menos 3 abortos. El resultado fue este, que a las 20 semanas llegaron el 73% de las que tenían heparina y solo el 48% llegó al embarazo de las que no la tenían. Y el embarazo término fue del 66% con heparina y el 36% sin heparina. Los propios autores nos dicen que si hubieran continuado con la heparina piensan que este resultado, el 66%, habría mejorado. Consideran que es útil la heparina, este tipo de heparina, y por lo tanto, menores de 35 años con al menos de 3 abortos, mejor resultado con tizaparina 4.500 y se inicia desde el diagnóstico de embarazo. ¿Qué conclusiones podemos establecer entonces en mujeres sin trombofilia en nuestros estudios randomizados? Pues hay evidencia en menores de 35 años con 2 abortos de que la heparina casi da igual, pero si tienen menos de 35 y 3 abortos, pues parece que también. Bueno. Pero no hay evidencia en mujeres con más de 35 años de que se puedan beneficiar de la heparina. Y tampoco hay evidencia si la heparina se aplica desde la fase muy inicial del embarazo. Y tampoco hay evidencia si se emplean otros tipos de heparina. Y este estudio de Saban de 2016 en mujeres de menos de 35 años con tizaparina desde el diagnóstico de embarazo, con al menos 3 abortos. ¿Qué podríamos decir entonces como recomendaciones o sugerencias de conclusiones? Una mujer que tiene menos de 35 años y 2 abortos no estaría recomendada la heparina. En menos de 35 años con 3 abortos es dudoso. Podría ser posible en base a ese estudio de Saban. Y en más de 35 años pues es dudoso y bueno, en nuestra experiencia podría decir que es posible. Pero cuando hay una pérdida de más de 10 semanas, aunque no haya trombofilia, probable utilidad. Y por supuesto con heparina desde lo más temprano posible. Pasamos ahora con trombofilia. ¿Qué estudios importantes hay con trombofilia? Un momento. En el año 2014 el estudio TIPS nos dice la conclusión: la heparina no reduce la ocurrencia de pérdidas gestacionales. Es un estudio randomizado, importante, muchas mujeres, muchos hospitales, muchos años, en el cual aplican heparina, pero desde la semana 11 o 12, reclutan a los pacientes desde la semana 11 o 12. Y incluyen a pacientes que han tenido complicaciones previas del embarazo o que han tenido complicaciones también de tipo trombótico, incluyendo los antecedentes familiares de trombosis. Pero que en el sentido de pérdidas fetales previas, pues solamente había 62 tratados con heparina y 67 no tratados con heparina. Y claro, la heparina no la aplicaban en el diagnóstico de embarazo, sino más tarde, la mayoría entre las 12 y 20 semanas. Ante esta afirmación de que la heparina no reduce las pérdidas gestacionales, podríamos decir que no hay evidencia de que no lo tenga beneficio en las mujeres que han tenido abortos de repetición de menos de 10 semanas. ¿Por qué? Porque los pacientes han entrado en el estudio en la semana 11 o 12. Esto no ha sido estudiado. Y que la prevención de pérdidas fetales de más de 10 semanas tampoco hay evidencia si la heparina se aplica desde el diagnóstico de embarazo.
Entonces, ¿qué tenemos para apoyar el uso de heparina en trombofilia? Este estudio que ya vimos previamente. Muchas mujeres con pérdida fetal de más de 10 semanas, de las cuales 185 van a tener 5-leido en la mutación de gen de protomina, y como lo tienen, se trata. Y otras 300 y pico no la tienen, y como no la tienen, no se trata. Pero aquí aplica la heparina aquí, en el test de embarazo positivo, no después, como en el estudio TIPS. ¿Y qué pasó? Pues espectacular. El embarazo en término en las mujeres con trombofilia tratada con heparina, 70%, y sin embargo, en las de no trombofilia no tratada, 50% de embarazo a término, 6 bebés. Por lo tanto, la heparina pudo incrementar 20% el número de embarazos a términos. Y es una publicación de Blood, un sitio importante en que nos dicen que esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos un estudio del año 2014, randomizado, importante porque es randomizado, de 85 mujeres con trombofilia, en las cuales no hay beneficio de la heparina, y otro estudio en el año 2014, observacional, pero de 496 mujeres con pérdidas fetales de más de 10 semanas, en las que sí que hay beneficio con la heparina. ¿Y qué más estudios tenemos? Este estudio del año 2012, en el cual lo que hace es un estudio observacional, en el cual valora muchos embarazos, más de 1000, en mujeres que tienen todas ellas el 5-leido en la mutación del gen de protombina. Y ve lo que pasa en 9 años, y hace un estudio de trombofilia en un momento dado y ve 500 embarazos antes, 500 después del estudio de trombofilia. ¿Y qué pasa? Pues que antes 318 abortos, después 69 abortos, cuando se tiene en cuenta y se aplica heparina en muchos de ellos. Lo consideran un estudio importante en prevención de pérdidas gestacionales y también en las gestacionales recurrentes tempranas, ¿eh? Pero ojo, no se vio efecto en mujeres que eran identificadas de manera incidental, es decir, simplemente por tener mutación de gen de protomina 5-leido, si no te ha pasado nada, no tiene por qué haber ninguna complicación. Vamos, que no tiene por qué haber efecto de la heparina, o sea, que la heparina no es beneficiosa si no ha habido complicación. Me he liado, eso es. Por lo tanto, 3 estudios con trombofilia, muchos años para hacerlos, 10 años, 10 años, 8 años. Un estudio con pocas pérdidas gestacionales, 129, otro estudio con muchísimas pérdidas gestacionales y otro estudio con muchísimos embarazos a valorar. El primer estudio randomizado, heparina se aplica de 11 a 20 semanas, y los que se aplican los otros, heparina desde el test de embarazo positivo. Por lo tanto, en las conclusiones del estudio randomizado TIPS es que no está valorando si la heparina ayuda a prevenir pérdidas de más de 10 semanas si la heparina la aplicamos desde el diagnóstico de embarazo, pero estos otros estudios nos dicen que si aplicamos la heparina desde el diagnóstico de embarazo podemos ayudar a prevenir una pérdida fetal de más de 10 semanas. Voy a hablar de este metaanálisis porque creo que es importante, va a decir más o menos lo mismo, pero es un metaanálisis del año 2016 en el cual la conclusión también es tajante: no utilizar la heparina ni para pérdidas recurrentes ni para pérdidas tardías. La Sociedad Europea de Reproducción, en el año 2018, se basa en esta publicación para hacer su recomendación de no utilizar la heparina en este contexto. Revisan un montón de artículos, 1400, seleccionan 8, que aquí están, y que, bueno, que ya los conocemos. Uno de ellos es el estudio GRIS del 2004, que tiene 160 pacientes con un resultado espectacular a favor de la heparina, pero que le dan poco valor por ser de un solo centro. Otro, con un número de pacientes de 47, es el estudio ALIVE, que por desgracia la dosis de heparina probablemente fue insuficiente. Y otro de muchos pacientes es el estudio TIPS, estoy señalando los más destacados, en el que la heparina se inicia a partir de la semana 11 y 12. Voy a recordar, el estudio GRIS es el estudio en el cual 23% con solo aspirina sin heparina, 86% de embarazo a término con heparina. Por lo tanto, ante esta afirmación contra el uso de la heparina para prevenir una pérdida fetal de más de 10 semanas, yo diría que no hay evidencia cuando se comienza con heparina a partir de la semana 11 o 12, pero que no podemos decir que no sea beneficiosa para prevenir pérdidas tardías si se emplea desde el diagnóstico del embarazo. Y ante esta recomendación del estudio de no usar la heparina cuando hay pérdidas gestacionales recurrentes tempranas, pues en la publicación ellos mismos se contestan:
tamaño de la muestra no es suficiente para excluir este beneficio. Y se requieren estudios adicionales. ¿Y cuáles son esos estudios adicionales? Importantísimo, el estudio ALIVE-2 con trombofilia. Pero en este estudio, que se ha empezado en el 2013, no se incluye solo trombofilia hereditaria tipo 5 de mutación del gen de la protomina, proteína S, proteína C, antitomina 3. Quieren llegar a 399 pacientes y si no hay conclusiones puede que necesite 776. Que ya no se aplican a la heparina 2.850, sino 3.800, que se aplican ya a otros tipos de heparina, que la aspirina solamente se aplica si lo indica el ginecólogo como profilaxis de la preeclampsia, y que la heparina se aplica desde el test de orina, comienzo inmediato. ¿Cómo de inmediato? Pues esto lo dicen en la publicación. Una vez que el test de orina lo confirma, aplicar la heparina inmediatamente. ¿Dónde estamos? Randomizados, se quiere llegar a 399. En estos momentos, publicación del año 2020, en enero del 2020, 275 randomizados y el ritmo está siendo de 5 randomizados por mes en los últimos 4 meses. Me refiero a enero del 2020. Por lo tanto, conclusiones en mujeres sin trombofilia ya lo hemos dicho. En mujeres con trombofilia, yo diría que en abortos de menos de 10 semanas, probable utilidad la heparina. Y en pérdida mayor de 10 semanas, muy probable utilidad. Y en todos ellos, con empleando la heparina desde lo más temprano posible en el diagnóstico de embarazo. Sociedad Española de Trombosis Hemostase, en el año 2012, consideraba indicado el tratamiento con trombofilia y sin trombofilia, valorarlo hablando con la paciente y explicándoselo. Este experto llama la atención también sobre la pérdida fetal tardía, probablemente indicada. Este experto nos dice que lo que podemos considerar un tratamiento experimental hasta que lleguen los estudios controlados, tengan ya datos concluyentes. Claro, cuando aplicamos heparina estamos aplicando algo con muchos efectos adversos, pues vamos a ver si lo tiene o no. En esta publicación de revisión de muchísimos embarazos, 64 estudios consideran que es segura y efectiva. Se habla de la trombopenia por heparina, la trombocenia inducida por heparina 0% en este estudio. Se habla de la osteoporosis, 0,04% en este estudio. Las alergias sí pueden ser un poco ruido, 1,8%, pero son alergias que habitualmente no son graves, pero que nos obligan a cambiar de heparina o incluso tener que suspenderla. Esta otra reciente, del 2019, mayor riesgo de sangrado posparto, RR 1,45, pero, ojo, no más alta pérdida de sangre media y no más alto riesgo de transfusión posparto. Y este, que es del 2020, tampoco dice que tampoco hay mayor sangrado y lo considera segura. ¿Qué pasa con la aspirina? ¿Qué ha pasado en los estudios importantes con la aspirina 2010, 2010, 2011? Todos aplicaban aspirina, pero los publicados 2014, 2015 ya no hay aspirina. Bueno, la aspirina, todo lo que sea síndrome antifosfolípido hay que tenerlo en cuenta, pérdidas tempranas o tardías, y también en la preeclampsia. Nos planteamos, una mujer que tiene 35 años que no ha tenido hijos, ¿vamos a esperar al resultado de los estudios randomizados? ¿O se puede valorar emplear heparina a dosis profiláctica que la disminuya en el riesgo de trombosis en caso de tener trombofilia y podría ayudar a conseguir el embarazo? Claro, cuando decimos que tratamos con heparina parece que tratamos a todas las mujeres. De cada 1000 mujeres, por desgracia, serán 20 las que tienen el problema de haber tenido 3 abortos. Y 12 van a conseguir tener un hijo aunque no se traten con heparina. Y 5 no lo van a conseguir como no vayan a reproducción asistida. Pero es que 3... podría ser, que es un 15%, podría ser útil la heparina para conseguir tener un hijo. ¿Y quiénes podrían ser esas 3 mujeres? Pues estas mujeres que han venido a nuestra consulta, que consiguen tener su primer hijo de forma natural y que son mujeres con 38 años y 5 abortos, con 39 años y 4 abortos, con 39 años y 4 abortos, con 40 años y 5 abortos. Bueno. Ahora queda la segunda parte, es un poquito más corta, tranquilos. En fallos de implantación recurrente, nos planteamos si la trombofilia se relaciona con fallos de implantación recurrente. ¿Y por qué se dijo esto? En el año 2006, Kublan encontró en mujeres con al menos 3 fallos de implantación mucha trombofilia. Y cuando había habido éxito en la primera transferencia de embarazo natural, muy poca trombofilia. De tal manera que en el año 2006, con fallos de implantación recurrente, se indicó que se buscara trombofilia. Este experto en el año 2007 nos lo dice, que la busquemos con al menos 3 fallos.
Se hace una metaanálisis, una revisión en el año 2011. Nos dicen que no es concluyente el empleo de, la trombofilia en relación con los fallos de implantación recurrente, pero al revisar el estudio vemos lo siguiente. Metaanálisis de casos control encuentran con 5-Leiden una clara relación, un ratio de 3, pero cuando se hace estudio de cortes no encuentran relación. Y con anticuerpos antifosfolípidos nos pasa lo mismo, clara relación con los estudios casos control y no hay relación con los estudios de cohortes. Pero los propios autores nos dicen que necesitaríamos 1.300 mujeres con y 8.200 sin anticuerpos antifosfolípidos para encontrar un estudio de cohorte significativo, y eso es muy complejo. Este experto nos dice que con fallos de implantación recurrente está incrementado el riesgo de trombofilia y, por lo tanto, por realizar el estudio. Decimos 3 fallos, pero claro, con 2 fallos ya se consideran criterios clínicos de morbilidad obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolípidos. Por lo tanto, al menos esto con 2 fallos. Por otro lado, ¿tiene riesgo trombótico la reproducción asistida? Pues la estimulación ovárica va a incrementar aún más la situación procoagulante, lo que ya hemos visto otras veces, la estimulación, y bueno, este riesgo trombótico puede ser grave. El 80% de las trombosis se asocian al síndrome de hiperestimulación ovárica severa y las 2/3 son de venosas, pero ojo, hay 1/3 que pueden ser arteriales, de ellos un 60% ictus. Cuando se utilizan con frescos, sin síndrome de hiperestimulación, el riesgo de trombosis venosa es 5 veces más, y cuando hay síndrome de hiperestimulación ovárica, 100 veces más. Con congelados no hay riesgo significativo, y con FIB la mayoría de las trombosis se producen en el primer trimestre. Por lo tanto, este experto nos dice que en una mujer en alto riesgo de desarrollar una trombosis venosa y deben ser identificadas. ¿Para qué? Pues para aplicar un tratamiento con heparina. ¿Cómo identificamos el riesgo trombótico? Hombre, el riesgo trombótico es muy superior si además hay trombofilias hereditarias no diagnosticadas. Por lo tanto, identificar trombofilia, también con antecedentes familiares de trombosis. Una historia familiar positiva incrementa el riesgo de 2 a 4 veces. Y solo se conoce, como hemos dicho, el 50% de la trombofilia genética. Cuidado entonces, es decir, que si hay historia familiar significativa, se puede valorar ya la profilaxis aunque no haya trombofilia. Y ojo, que si hay trombofilia antecedente familiar de trombosis, todavía se incrementa más el riesgo. ¿Y la historia personal de trombosis? Bueno, pues un 5-Leiden heterocigoto, si no ha tenido trombosis venosa previa, un 1% tendrán trombosis venosa, pero si ya ha tenido un 10%, y con la mutación del gen de la glutamina similar. Identificamos el riesgo trombótico también si nos lo planteamos ante antecedentes de pérdidas gestacionales recurrentes y o complicaciones vasculares de la gestación. Identificamos el riesgo trombótico quizás cuando ha habido fallos de implantación recurrentes. Por lo tanto, ¿a quién realizamos estudio de trombofilia? Antecedente personal de trombosis, antecedente familiar de trombosis, malos antecedentes obstétricos o complicaciones obstétricas de origen vascular, probablemente fallos de implantación recurrente, y creo que puede ser interesante, al menos con 1 o 2 fallos, los anticuerpos antifosfolípidos y la hiperhomocisteinemia. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo trombótico? Mejorando la hiperhomocisteinemia, intentando dejarla por debajo de 10 y haciendo profilaxis con heparina. Sin embargo, Chess nos dice que heparina solo en el síndrome de hiperestimulación ovárica severa. Este experto nos dice que, hombre, hay que contar otros factores, Y Nelson así establece una serie de recomendaciones. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia establece una serie de recomendaciones que son las mismas recomendaciones. Fundamentalmente, la heparina en la estimulación ovárica es lo fundamental. Siguiente fase. Y con la heparina podemos intentar prevenir los fallos de implantación recurrentes. Hemos visto que la heparina altera la respuesta hematológica de la estimulación ovárica y con ello modificaría el riesgo de trombosis. Modula el proceso de aposición, de adherencia y de implantación del blastocisto. Modula la receptividad endometrial. Modula la deshidralización y puede mejorar la diferenciación e invasión trofolástica. Este experto nos recuerda, la implantación depende de la activación controlada del sistema hemostático. Produce la estimulación un aumento de la expresión del factor tisular que vimos al principio su importancia. Nos lo dice este experto, comenzar con heparina en estados tempranos de la gestación. Pero es que en reproducción asistida podemos aplicar la heparina aquí.
¿Y qué estudios hay en este sentido? Primero, los estudios del año 2008-11 randomizados, que son el estudio de Ullmann, que encuentra un aumento de embarazo a término del 8%, con al menos 2 fallos de implantación, y el espectacular resultado del estudio de Kublan en mujeres con tromofilia, que encuentra un aumento de un 21%, con al menos 3 fallos de implantación. En este metaanálisis de estados randomizados, estudios randomizados, el de Ullmann, el de Kublan, se analiza e incluyen un estudio semi-randomizado, que es el de Becker, que encuentra en mujeres con al menos 3 fallos de implantación, sin heparina 23%, con heparina 31%. Bueno, aquí vemos reflejado, para nacidos vivos, estos 3 estudios, un ratio de 1,79, el resultado de implantación 1,73, y su conclusión es que con al menos 3 fallos de implantación, la heparina mejora el resultado de nacidos vivos en un 79%, pero el número de participantes es pequeño. El número de participantes es pequeño, si nos vamos para acá, en heparina consiguen el embarazo a término 37 de 127 y consiguen el embarazo a término en control 19 de 118. Nos dicen que no aborda el uso de la heparina, pero oye, que hay que estudiarlo. Esta revisión Cochrane, los mismos estudios, pero no cuenta el estudio de Becker porque lo considera semi-randomizado y, bueno, pues como incluye también en el estudio de Nozick, que era en mujeres que no han hecho ningún proceso todavía, pues lo considera que no está claro, aunque su ratio es de 1,85 y todo inclinado en esta zona. Bueno. Después no hubo estudios randomizados y sí que hubo estudios muy importantes, pero no randomizados. ¿Y cuáles son? Por lo tanto, estudios randomizados, y vamos ahora a estos. Fue el estudio de Lodigliani, que encuentra en al menos 2 fallos un aumento de embarazo por ciclos del 20% en mujeres que tienen al menos 35 años, que este experto nos dice que tanto el de Kublan con tromofilia como este de Lodigliani hay que tenerlos en cuenta, aunque son conscientes de que el número todavía es pequeño de pacientes, que este experto nos dice que hay que tenerlo en cuenta. Y después la Elvira Garnione, en el año 2014, hace una serie de estudios, 1.234 ciclos, de ellos 80 con heparina, y sus resultados fueron embarazo clínico sin heparina al 20%, con heparina al 31%, nacidos vivos 16% sin heparina y 30% con heparina. Y lo consideran significativo y nos dicen que hay un potencial beneficio y que hay que hacer estudios randomizados urgentemente. Y se intentaron hacer estudios randomizados en el año 2015 al año 2017. Los primeros 2008-2011 y ahora estos. Es el estudio Sion en el año 2015, en el cual con al menos 3 fallos de implantación aplica heparina, y esto es curioso, desde la transferencia hasta la detección del latido fetal. Con lo cual solo puede valorar embarazo clínico y es de un 18,5% con heparina y un 9,8% sin heparina. Y este otro estudio de Lodigliani, del mismo Lodigliani que hizo el estudio importante del año 2011, este en el año 2017, que dicho estudio excluye el efecto positivo de una heparina que es la parnaparina, que tiene un peso molecular de 4.500 Dalton, la tinzaparina para comparar tiene 6.500 Dalton, y así como este estudio de Sion aplicaba la heparina desde la transferencia hasta la detección del latido fetal, en este caso aplica la heparina desde la estimulación hasta el final del embarazo. Problema, conclusión prematura por lento reclutamiento. Una pena. Necesarios 662 participantes, finalmente solamente 271. Su conclusión era que no parecía que hubiera efecto positivo, pero si nos fijamos en 2 cosas. Fijémonos en 2 cosas. Una, con al menos 3 fallos, solamente hay 20 en el grupo de heparina y 24 en el grupo control. Y luego me llama la atención que en el grupo de heparina con primer intento son el 31%, 32%, y en el grupo control el 40% de primer intento, que lógicamente tendrá un mejor resultado. Pero es que además, aunque se diga que no hay resultado, pues vemos que en embarazo a término, sin heparina 11 consiguen
embarazo a término, y con heparina lo consiguen 17. Y nos dicen que se necesitan ensayos randomizados más grandes. Y se hace una revisión, un metaanálisis de estudios randomizados sin trombofilia. Por lo tanto, sin trombofilia vamos a excluir el estudio de Kublan y vamos a tener el estudio de Nocen, un solo ciclo, es decir, ningún fallo de implantación previo, y el estudio de Ullmann con al menos 2 fallos, que hay algo de beneficio, el estudio de Lodigliani con la parnaparina que acabamos de ver, el estudio de Sion, que es el que aplica heparina desde la transferencia hasta la detección del latido fetal, y nos dice la conclusión que puede no mejorar, la heparina puede no mejorar los resultados. Bueno, es cierto, pero cuando se coge todos los pacientes, es decir, el embarazo clínico global de todo, no hay grandes diferencias, y cuando se coge embarazo a término global de todo, pues no hay grandes diferencias. Pero, si nos fijamos con al menos 3 fallos, pues el embarazo clínico con al menos 3 fallos sin heparina, 21%, con heparina, 30%. Y luego el embarazo a término con al menos 3 fallos, 23% sin heparina y 32% con heparina. Imaginémonos 5 veces más, pues multipliquemos por 5 esto, si podría o no haber diferencia. Bueno. Problema de los estudios randomizados en embarazo natural ha necesitado 10 o 12 años. Entonces este experto, y bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido, pero este experto antes de salir el estudio de Lodigliani en el año 2016 ya nos decía que en concepción asistida las mujeres no quieren ser randomizadas. Por lo tanto es muy difícil, va a diseñar un estudio pragmático y hace un estudio de cohortes y se apoya en el haplotipo M2 de la anexina A5, que es un nuevo biomarcador de tratamiento antitrombótico. La anexina A5 es una proteína anticoagulante que está expresada en la superficie del trofoblasto, que es muy importante para el mantenimiento del embarazo y que resulta que el efecto protector de esta anexina A5 está determinado por el genotipo fetoplacentario, depende de los 2 progenitores. Por lo tanto, hay que hacer el screening a ambos padres y se ve esto. Hay mucho más haplotipo M2 en parejas con FIV fallidos. 44% de parejas con FIV fallidos lo tienen. 15% de parejas que no han tenido problemas lo tienen. ¿Qué hacen? Vamos a tratar con heparina a 103 parejas que lo tengan. ¿Y cuál es el resultado? Similar al resultado de nacido vivo que en mujeres sin riesgo, fértiles o no portadoras. Por lo tanto, piensan que identificarlo puede ser útil y piensan que necesita evolución adicional, pero oye, sugiere que la heparina puede ayudar. Es decir, la heparina puede ayudar a algunas mujeres, en este caso por esto, y puede que haya otras cosas. Bueno, otro estudio en Grecia también apoya el empleo de heparina, que desde el año 2019 en reproducción asistida. ¿Y qué tenemos o qué hay en marcha en el estudio en el año 2019? El grupo italiano ha diseñado un estudio observacional prospectivo multicéntrico, el estudio FERS, con al menos 2 fallos de implantación o 2 pérdidas gestacionales tras transferencia. Podemos decir que en base a opiniones de experto, en base a los estudios que hay hasta ahora, hay un potencial papel de la heparina, pero necesitamos ensayos randomizados más amplios, que los estudios randomizados no hay beneficios si no hay fallo de implantación, que no hay beneficios significativos si hay 1 o 2 fallos. Estoy diciendo randomizados, pero sí que yo creo que puede haber beneficio, al menos 3 fallos de implantación previos con los randomizados y al menos 3 fallos de implantación con trombofilia, pero con número de participantes pequeño. Y en base a estudios importantes como es el de Lodigliani y Grandone, con al menos 2 fallos podría haberlo y con al menos 1 fallo en el estudio de Englone. Pero por supuesto necesita confirmación con ensayos controlados. Que este estudio pragmático, pues bueno, pues ha visto beneficio. La Sociedad Española de Trombosis nos dice que la heparina podría tener un potencial papel, pero hay que explicarse a la mujer la escasa evidencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? Brevemente cuento que en el año 2016 analizamos mujeres que han tenido al menos 3 transferencias embrionarias con resultado de fallo de implantación aborto y que reciben heparina y vemos si consiguen embarazo a término. Podemos comparar con el estudio de Grandone. En Italia, al menos en ese momento, no había ovodonación
de tal forma que el porcentaje esperable de embarazo a término en mujeres que ya han hecho 3 ciclos con ovocitos suyos y se intenta sin hacer ovodonación, en mujeres de 38, 39, 40 años es del 0%. Voy a señalar algún grupo con ovocitos suyos en mujeres de 38 o 39 años, lo consigue el 20%, es verdad que algunas con EGP, y el 8% con ovodonación en las de más de 40 años. Y con ovodonación y varios intentos previos ya de ovodonación ya lo han intentado, en de 38 o 39 años el 20% y el 35% en mujeres de más de 40 años. ¿Qué pasa con la aspirina? La aspirina mejora la circulación placentaria, favorece la implantación, previene la preeclampsia para mejorar la placentación, pero el metaanálisis no apoya el uso de la heparina a baja, o sea, la aspirina a baja dosis, perdón. Y tenemos un problema. Este estudio del año 2016 encuentra, es un estudio prospectivo de cohortes, y encuentra que de 233 mujeres que reciben aspirina, el 50% tienen un hematoma subcoriónico. Y que de 88 mujeres que no tienen aspirina, no toman aspirina, el 14% solo. No se ve influencia en la heparina. ¿Y por qué no se ve influencia en la heparina si podría hacer sangrado? Porque la presencia de un hematoma intrauterino, numerosos estudios sugieren que podría indicar disfunción placentaria y la heparina se emplea para mejorar la disfunción placentaria y la invasión trofolástica. Nos quedaría lo siguiente, además de para disminuir el riesgo de trombosis, ¿tiene algún sentido utilizar la heparina antes de la transferencia? Si hemos dicho que la heparina modula de la descilarización y resulta que la descilarización se inicia 6 días antes de la potencial implantación. Si sabemos que la heparina incrementa la prolactina endometrial y favorece con ello la descilarización y la temprana implantación, bueno, pues este estudio vio que tras añadir heparina en el día 03, cuando llegaba al día 12, había muchísimo más aumento de la prolactina aquí que cuando se aplicaba 3 o 4 días antes, día 6 o día 9. Pero es que además el efecto inhibidor del factor tisular, que tan problemático dije al principio porque podía ser, pues se incrementa después de la administración repetida en el tiempo. Pero es que además la heparina puede ayudar sobre la mayoría de los efectos patogénicos de los anticuerpos antifosfolípidos y puede tener un efecto inmunizador que si empezamos antes nos podría ayudar. Por lo tanto, además de para disminuir el riesgo de trombosis, ¿puede ser útil la heparina antes de la transferencia? Posiblemente sí. Nos planteamos, ¿puede esperar una mujer de 37 años sin hijos a que se conozcan el resultado de los estudios randomizados? ¿O podemos valorar emplear heparina a dosis profiláctica que la disminuya el riesgo trombótico y ayudar a que consiga el embarazo? Bueno, pues estas mujeres han pasado ya 38 años, 7 fallos de implantación, 41 años, 4 fallos de implantación, 41 años, 4 fallos, 45 años, 4 fallos. Se le ha puesto heparina. Realmente en estos casos ellas piensan que la heparina y quizás haya tenido un papel importante. Son mujeres que han tenido su primer hijo. Como conclusiones finales podemos decir que la heparina es imprescindible en el síndrome antifosfolipídico, que muy probablemente sea útil con pérdida de al menos 10 semanas y trombofilia, que probablemente sea útil cuando hay pérdidas gestacionales recurrentes con trombofilia, que probablemente sea útil en 3 fallos de implantación y trombofilia, que probablemente lo sea en pérdida fetal de al menos 10 semanas, aunque no haya trombofilia. Es posible que sea útil en mujeres de más de 35 años. Es posible que lo sea en mujeres que tienen 3 abortos, dependiendo del tipo de heparina, y es posible que sea útil en 3 fallos de implantación sin trombofilia. Claro, ante la espera del resultado de todos estos estudios y considerando la edad de la paciente, nos planteamos, ¿puede esperar y valorar el tratamiento en base a escaso riesgo, posible beneficio? Y por supuesto, y la conclusión final fundamental para mí, para prevenir el aborto, inicio de heparina desde el test de embarazo positivo. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias. Qué intenso. Es tremendo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir. Tenemos aquí algunas preguntas. Os vuelvo a repetir. En la barrita de abajo tenéis preguntas y respuestas. Ahí es donde tenéis que clicar y escribir la pregunta. Yo las voy viendo y se las voy haciendo al doctor, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver. Para empezar un poquito todo esto, porque claro,
las palabras que más has empleado es el probable y posible. Evidentemente, por lo que tú dices, la dificultad que hay para hacer estudios randomizados y controlados por el tipo de paciente con el que nos encontramos y por las variables que muchas veces ni siquiera nosotros mismos controlamos, que tenemos que manejar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en principio, mi primera pregunta es, como bien has dicho, aborto de repetición, 2 o 3. Iniciamos el estudio entonces con 2 abortos. A ver, yo he expuesto lo que está establecido y puedo decir lo que yo considero. En mi opinión, es absolutamente imprescindible con los abortos estudiar los anticuerpos antifosfolípidos, no hay la menor duda. Pero también, en mi opinión, a la vista de lo que acabo de decir, si tienen 2 abortos y nos encontramos una mutación del gen de la cotomina y un factor 5 Leiden, pues es evidente que le vamos a poder ayudar en base a los estudios, aunque no sean randomizados, pero que son estudios observacionales muy importantes. Yo creo que ya he dicho lo que dice el CHES, ya he dicho lo que dice la Sociedad Europea de Reproducción, entonces ellos hablan exclusivamente de 2 abortos, anticuerpos antifosfolípidos y no hacer el estudio de tromofilia. Pero por lo que yo acabo de decir, creo que sería útil hacer el estudio de tromofilia con al menos 2 abortos. Pero porque alguien se plantea, si tienes en ese estudio de trombofilia alguna alteración, no poner tratamiento con heparina, ¿alguien se lo plantea? Bueno, sí. Es que por los estudios que me has dicho tampoco encuentran mucho beneficio. Los ginecólogos hacemos estos estudios básicos que posteriormente me vas a puntualizar a ver si es que o nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos, y rápidamente cuando encontramos alguna alteración o bien mandamos al hematólogo o ya empezamos nosotros con la pauta de heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas. Entonces, ¿alguien se plantea que ante un resultado positivo de algunas de las alteraciones genéticas de las trombofilias genéticas, no poner tratamiento? Sí, yo creo que se lo plantean el CHES del año 2012 y la Sociedad Europea de Reproducción, entre otros, lo acabo de decir. No está establecido el tratamiento con heparina con trombofilia, salvo con ensayos clínicos, aunque haya trombofilia. Pero vamos, yo no me lo planteo. O sea, yo desde luego creo que se debe usar, porque es que está basado en una serie de estudios randomizados, como acabo de decir, que bueno, que es que algunos de ellos están aplicando la heparina en un momento tardío y creo que, por la reflexión que he hecho, no se debería plantear eso, pero es que la realidad es esa. Yo creo que en general, cuando hay tromofilia, todo el mundo se lo plantea. Pero claro, una mutación del gen de la cotomina, un 5 Leiden aislado, alguien que no ha tenido nada, es que no hay que plantearse poner la heparina para buscar el embarazo inicialmente. Cuando llegue la semana 28, pues si tiene factores de riesgo de trombosis adicionales, se puede plantear, y luego en la cuarentena. Vale, bueno, ya me están entrando bastantes preguntas, así que vamos a ir haciéndolos poco a poco. Si la paciente es homocigota para la mutación del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, pero no tiene hiperhomocisteinemia, ¿hay que dar tratamiento? No, solamente hay que tratar la homocisteína exclusivamente. El problema con esto es que ha habido un tiempo en el que se daba mucho valor a ser homocigotos para esa mutación, y había incluso publicaciones que así lo decían, pero en los últimos años, al menos en la población europea, no se encuentra esa relación y no está nada claro que eso haya. Yo, de hecho, creo que no es necesario hacer ese estudio. Exclusivamente creo que hay que pedir la homocisteína e intentar optimizarla. La homocisteína alta sí que puede producir, sí que hay estudios que indican que puede producir pérdidas gestacionales tempranas. Incluso yo creo que, en mi experiencia, dificultar incluso el que se queden embarazadas. A mí personalmente, la mayoría de la gente viene con fallos, con abortos, pero a veces viene alguien que solamente ha tenido un aborto, o incluso que no ha tenido nada. Si no ha tenido nada, yo lo único que les pido, si no ha tenido todavía ningún embarazo y le cuesta quedarse embarazada,
pues realmente yo les pido la homocisteína y se la intento optimizar. También le pido los anticuerpos antifosfolípidos y si me sale positivo no significa que yo le vaya a poner heparina, pero a lo mejor sí que le mando una aspirina para intentar buscar el embarazo. Pero en la pregunta exacta de mutación homo no significa hacer absolutamente nada desde el punto de vista de poner heparina. Es decir, que mejor no pedir la mutación del gen, simplemente la homocisteína. En mi opinión creo que no está establecido que hay, bueno, en mi opinión no, creo que no está establecido que haya que pedir esa mutación. Va a salir positiva en el 1% como homocigota y va a salir la heterocigota en el 40%. No, creo que no aporta eso y lo que desde luego sí que es importantísimo, en mi opinión, es hacer la homocisteína. Vale, muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿qué estudios tenemos que hacer de base? A nivel de base, una paciente con aborto de repetición o fallo de implantación. Desde la consulta de ginecología o desde la consulta desde una unidad de reproducción asistida. Desde el punto de vista de la trombofilia, el estudio que se debería hacer en una mujer que acude, bueno, pues puede ser con 2 o puede ser con 3, pero yo creo que con 2 sería interesante. Es como puse en una de las diapositivas, pues lógicamente tenemos que tener un hemograma, hay que conocer que su coagulación sea normal, hay que hacer un fibrinógeno, a veces hay disfibrinogenemia que nos puede ayudar y luego ya nos empezamos antitomina 3, proteína S funcional, proteína S antigénica libre, proteína C funcional, no hace falta pedir la antigénica, solo la funcional. El test de resistencia a proteína C activada, si sale positivo, habría que hacer luego el 5-Leiden, pero en principio, si la técnica se hace en un laboratorio de confianza, que suele ser la mayoría de los laboratorios, puede ser absolutamente válido sin necesidad de pedir la mutación del factor 5-Leiden. Luego la mutación del gen de la protrombina y luego yo creo que la homocisteína, la vitamina B12. Y después, si no me dejaron ninguno genético, porque hablaba así rápido de memoria, de los adquiridos, aparte de la homocisteína, pues el anticardiolipinas IgG-IgM, antibeta-2 glicoproteína 1 IgG e IgM y el anticoagulante lúpico. Existen muchos anticuerpos antifosfolipídicos que existen, pero no está establecido hoy por hoy pedirlos. O sea, que es importante que primero... Ay, perdón, se me ha olvidado. En mi opinión, creo que el factor 8 también es interesante pedirlo. Un incremento, claro, es que no tengo imagen, el incremento de factor 8 es importante. Yo le doy valor al incremento de factor 8. Si está por encima del 150%, se nos va a poner en 200 y pico en el embarazo y el factor 8 elevado sí que puede producir trombosis venosa y pensamos que sí que puede producir por esos estudios también pérdidas gestacionales. Y yo creo que también el factor 12, el Parzol 12, hubo muchos estudios que lo relacionaban con pérdidas gestacionales, que a los japoneses no les sale, pero oye, es que los japoneses tienen una situación completamente distinta de aquí. Hay muchos estudios que sí que lo relacionaban. Vale, perfecto. Es decir, que de inicio el factor 5 de Leiden no, primero proteína C. El factor 5 Leiden, en principio, si se hace el test de resistencia a proteína C, me explico. Uno pide el test de resistencia a proteína C activada y pide la mutación del factor 5 Leiden. Si el laboratorio está completamente seguro de que su técnica no se le va a escapar ninguno, el propio laboratorio nos va a decir no se hace 5 Leiden porque el test de resistencia a la proteína C activada ha salido negativo. O sea, debería ser suficiente con el test de resistencia a la proteína C activada. Claro, bueno, esto aquí me hacen una pregunta, pero yo creo que ya estaba. Entonces, una paciente portadora del gen de la protrombina de cara a un tratamiento, para una transfer embrionaria no tiene indicación la heparina. Estamos hablando de una paciente que le han hecho esta determinación y no hay, a priori yo entiendo, fallos de implantación ni abortos de repetición. Simplemente ha salido ese factor aislado. Entonces, claro, es que son pacientes, un perfil de pacientes que con embriones muy valiosos y tras técnicas de reproducción asistida. Yo creo que es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es una mujer que no tenga dificultad para quedarse embarazada, ¿vale? Entonces, bueno, y otra cosa son estas mujeres que estamos sometiendo a técnica de reproducción asistida donde ya tienes un dato de que pudieras haber un factor de trombofilia. Claro, es que en esas mujeres... Entiendo que sí que debemos hacer tratamiento, ¿no? Aunque en la población general no estuviera justificado. Ya, hombre, yo pienso que si no ha tenido nada, no tiene antecedentes familiares de trombosis, no tiene antecedentes de aborto y va a hacer reproducción asistida, pues no hay que hacerle la mutación del gen de la protrombina, pero si alguien te aporta la mutación del gen de la protrombina y le vais a hacer una estimulación para obtener un ovocito,
y le vais a poner estrógenos, pues para mí no hay ninguna duda que con mutación del gen de la protombina hay que poner heparina desde el tratamiento anticonceptivo que ponéis previamente con el estradiol o lo que se haga. Es verdad que Nelson es muy importante en esto, habla de la estimulación ovárica, pero es que ¿realmente mandáis anticonceptivos a gente que tiene mutación del gen de la protombina? No. Por lo tanto, en mi opinión, si tiene mutación del gen de la protombina y ponéis estrógenos para preparar el útero, ahí debe recibir heparina. Pero es que, desde luego, si sabes que tiene una mutación del gen de la protombina, yo creo que la estimulación se debería poner heparina. Pero es que, además, esa heparina le podría ayudar a favorecer la implantación y podría ser útil. Yo, personalmente, si alguien tiene la mutación del gen de la protombina y es su primer procedimiento, bueno, yo creo que le podemos ayudar con la heparina. Le disminuye el riesgo trombótico y podríamos ayudarle a favorecer la implantación, que no significa que se la vaya a poner todo el embarazo. O sea, luego vamos a conseguir la implantación, vamos a conseguir las primeras semanas y luego ya se verá, se valoran los factores de riesgo. Vale. Otra pregunta. ¿La dosis de heparina se ajusta en función del valor del factor 10 que vayamos haciendo? De anti-XA, se refiere anti-dieza, vulgarmente anti-XA. Bueno, no está establecido hacer niveles de antidieza para poder subir o bajar la heparina, pero hay que diferenciar. Cuando a una persona le pones la heparina para disminuir el riesgo de trombosis, por ejemplo, tienes que ponérsela mutación del gen de la protombina. Puedes poner la dosis estándar y no tienes que hacer niveles. Incluso hasta con dosis terapéuticas podría ser que no pusiéramos niveles. Pero el tema está en que la heparina a veces la ponemos para mejorar el resultado de embarazo a término, o sea, para prevenir las pérdidas gestacionales. Entonces, en ese caso, no es lo más importante el efecto anti-10, son otros efectos biológicos. Entonces, si yo, por ejemplo, una persona que tiene anticuerpos antifosfolípidos y, bueno, resulta que ha tenido abortos, que incluso ha tenido ya abortos con una determinada dosis de heparina, o yo quiero tenerla optimizada, a mí los niveles de antidieza me pueden ayudar para ponerle una dosis un poquito más alta sin que tenga riesgo hemorrágico a la paciente. Es decir, el juego de la dosis profiláctica es muy amplio. La dosis profiláctica puede ir, por ejemplo, en la tizaparina puede ir desde 50 hasta 100 unidades kilo. Podemos manejar esas dosis, no pasar de ahí, y entonces los niveles me pueden ayudar. Pero no está establecido, cuando se trate de una heparina puesta a alguien que tiene la mutación del gen de la protombina para que no tenga trombosis, y no está establecido si lo pongo empíricamente, por si la heparina funciona, no. Está establecido, por ejemplo, cuando hay trombofilia y ha habido pérdidas gestacionales porque nos podría ayudar. Pero bueno, está establecido, digo, no está establecido, pero yo creo que sí sería útil hacer los niveles en esa situación. Muy bien. Otra pregunta aquí muy interesante es: ¿el perfil del estudio de trombofilia en pacientes con aborto de repetición o fallo de implantación a priori no es el mismo? Bueno. ¿Considera que debemos hacer el panel de trombofilias hereditarios, estos que nos están presentando, tan amplio o no? Está establecido que haya el panel de trombofilia, que haya que hacer un tratamiento de trombofilia ampliada. Lo único que está establecido es lo que yo he dicho. Lo que ocurre es que los paneles de trombofilia incluyen al menos la mutación del factor 5 Leiden, al menos la mutación del gen de la protombina, incluyen otra serie de factores. Por ejemplo, hay un panel de trombofilia que te puede incluir los alelos que tienen que ver con el grupo sanguíneo y que están relacionados fundamentalmente con incremento del factor 8. El saber el factor 8 ya nos podría ayudar. Eso podría ayudar, pero no está establecido hacer esos paneles. No lo está. Y lo que ocurre es que, claro, cuando llega alguien con paneles, a ver cómo lo interpretas. Una cosa es que no esté establecido hacer los paneles y otra cosa que si en un panel está diciendo que se suman 15 de las mutaciones, 15 polimorfismos y tienes un riesgo alto, uno diga, pues no hago nada, pues no es eso. Es decir, en trombofilia hay que hacer lo que sea frecuente y lo que vaya a tener una decisión. Que me salen 2 polimorfismos del PAI, por ejemplo, pues no voy a hacer nada. Pero si me salen 2 polimorfismos del PAI homocigoto y otros 3 de la glicoproteína 6 y otros 2, esa suma. Entonces, muchas veces los genetistas tienen algoritmos para indicarnos el riesgo. Nosotros los hematólogos podemos fijarnos en los que puedan tener más o menos importancia, pero vamos, que en general los paneles de trombofilia no están indicados, pueden ayudar, que traen los fundamentales y bueno, pues si detectan riesgo trombótico actuaríamos en consecuencia, pero por tener que hacerlos no es obligado hacerlos. Muy bien.
Aquí nos ponen, mire, bueno, yo creo que es un poquito más, es mujer de 35 años, es un caso clínico, con 2 abortos precoces, estudio de aborto de repetición, heterocigota para el factor 5 de Leiden, suficiente para iniciar heparina, le pongo heparina y espero a que se embarace en casa o inicio la técnica de reproducción asistida. Claro, es que esto depende de la historia clínica de la paciente, es muy general y tampoco lo tenemos muy claro. O sea, en principio, pues yo creo que es más sobre lo mismo, 35 años, 2 abortos y un factor 5 de Leiden. Para mí ahí no hay duda en mandar la heparina, aunque no esté establecido con los estudios randomizados, pero con estudios importantes, yo creo que sugiere que sí que se debería ayudar con la heparina. Vale, perfecto. Ahora, lo de la otra pregunta yo no la puedo contestar. O sea, si No, la reproducción, lo siento, pero eso no es. En principio nada. Vale. ¿Qué tipo de heparina? ¿Es lo mismo? ¿Ponéis una? ¿Preferís una? ¿Por qué? Bueno, he intentado reflejar en la charla el motivo. Las heparinas, yo no digo que una sea mejor que otra, simplemente he expresado lo que sí que se conoce, ¿no? La enoxaparina es una heparina fantástica y es la heparina que nosotros hemos utilizado durante mucho tiempo. El año 2013 es cuando ha salido la tinzaparina. La enoxaparina inicialmente no aclaraba y nos dejaba un poco la responsabilidad a nosotros en aplicarla con un riesgo que nos teníamos que asumir un poco nosotros, pero era una heparina muy buena y es lo que teníamos. La tinzaparina hizo más estudios en el embarazo y entonces empezamos a utilizar la tinzaparina. Posteriormente la enoxaparina también hizo estudios en embarazo y en cuanto a seguridad en el embarazo, pues las dos están a la par, la tinzaparina y la enoxaparina. Lo que ocurre es que sí que hay estos estudios que son hipótesis biológicas, cosas que ocurren en la placenta, de aumentar el factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina, de aumentar aumentar la decidualización, de aumentar todas esas cosas. Y luego, la verdad es que este estudio, que es un estudio randomizado de este grupo en el que vio esa diferencia tan grande, pues también creo que se podría tener algo en cuenta. Pero yo tengo un principio básico. Si una mujer viene a mi consulta con una marca determinada de heparina y está embarazada, jamás se la voy a cambiar, porque es que esto no está del todo claro. Yo puedo tener o no una preferencia. Para el riesgo trombótico, cualquiera de las heparinas va a ser buena. La bemiparina, pues es una heparina fantástica para riesgo trombótico en cirugías y demás, porque tiene muy poco riesgo tiene menos riesgo de sangrado. Pero bueno, la bemiparina es la que menos estudios tiene en el embarazo y, en fin, estos son los factores que tenemos que tener en cuenta. Que yo tengo una preferencia que parece clara en la charla hacia la tinzaparina, de hecho es la que hemos aplicado en los estudios que hemos hecho, no significa que no pueda asegurar que sea mejor que la enoxaparina. Me baso en eso. Vale. Otra de las preguntas es si el uso profiláctico de la aspirina en antecedentes con fallo de implantación. La aspirina en fallos de implantación puede tener un papel importante en los anticuerpos antifosfolípidos. En el resto no se ha demostrado que ayude, pero no se ha demostrado con el metaanálisis que se ha hecho de estudios randomizados. Y bueno, pues empíricamente se podría mandar, pero es que a mí me preocupa mucho, y además lo vemos con cierta frecuencia, me preocupa mucho los hematomas retrocoriales. Es práctica habitual nuestra en las primeras semanas estar luchando con esto. Y personalmente, y bueno, personalmente no, nuestro equipo lo que hacemos es aguantar la heparina. Es verdad que a lo mejor la primera dosis no la ponemos, que bajamos un poco la dosis, pero tenemos que quitar la aspirina cuando tienen las dos cosas, porque la aspirina potencia, no se sabe bien por qué, pero bueno, es que puede favorecer los hematomas subcoriónicos, hematomas retrocoriales. Entonces, empíricamente, solo o sea, no sé si he dicho la heparina, es la aspirina, empíricamente, solo la aspirina, pues no está demostrado que pueda ayudar. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay estudios que dicen que mejora la circulación enteroplacentaria, también y desde luego en el síndrome antifosfolípido es muy importante. Entonces, a lo mejor el fallo de implantación de la persona es porque tiene un anticuerpo antifosfolípido a título positivo débil que no se le ha dado valor. Pues es que ahí la aspirina sí que es importante. Y incluso empezar con la aspirina a lo mejor varias semanas antes, porque puede tener un efecto inmunológico y puede ayudar. O sea que tajantemente la aspirina no, cuidado. La aspirina puede ser muy importante siempre que haya alguna sospecha de anticuerpo antifosfolípido. Y luego está el otro tema,
la inmunología. Para la incompatibilidad HLA receptores KIR, pues la aspirina también puede ayudar. Cuando existe elevación de las células NK, que son cosas que no me compiten a mí, que son cosas de inmunología, pero es que la aspirina ahí también podía ayudar. Vale. Sí, es muy importante lo que dices, la relación de, o sea, incrementar el sangrado, en el caso de amenazas de abortos, metrorragias del primer trimestre, con el empleo de la aspirina. Vale. De todas formas, hay un tema con relación al síndrome antifosfolípido, porque es lo que has dicho, sí, nos has dado unos valores que han disminuido, porque antes el diagnóstico era pues 2 determinaciones separadas durante 12 semanas. La mayor parte de las pacientes, y sobre todo en las clínicas de reproducción asistida, pues no vamos a esperar esas 12 semanas. Claro. Evidentemente, ante un valor aislado de un anticuerpo antifosfolípido, nos has dicho que poner tratamiento, ¿no? Y mantener ese tratamiento. Tratamiento con aspirina y heparina. Valor aislado. No esperar a las 12 semanas para repetir otra vez la determinación, porque ahí sí que es necesario para hacer un diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Claro, bueno, no está establecido que haya que hacer eso. Yo personalmente, bueno, nosotros sí que lo hemos hecho, pero pienso que a lo mejor sí que se va a establecer. Hemos ido disminuyendo con el síndrome antifosfolípido, hemos pasado de 3 abortos consecutivos a 2 abortos consecutivos a 1 o 2 abortos. Hemos ido bajando en los criterios clínicos. En los criterios de laboratorio hemos ido también disminuyendo de más de 40 anticardiolipinas a anticardiolipinas mayor de 20 y luego, bueno, pues lo que quedaría sería el que no haya que esperar esas 12 semanas. Pero hay que advertir una cosa, o sea, si va a hacer reproducción asistida y tiene anticardiolipinas positivos, si se le va a poner estrógenos, si se le va a hacer una estimulación, pues va a tener un riesgo trombótico. Por lo tanto, la heparina le va a ayudar. O sea, la necesita, en mi opinión, la heparina la necesita. Entonces, el hecho de tratar cuando todavía no has esperado las 12 semanas y empezar a tratar, bueno, pues nosotros personalmente sí que lo hemos hecho y a la vista está de que es que el 80% es que luego han tenido un valor positivo, pero bueno, ya estaban con el tratamiento con heparina. Y cuando es reproducción asistida, pues oye, la heparina le está ayudando también para disminuir el riesgo de trombosis. Hay muchísima controversia con los anticuerpos antifosfolípidos, si tratar con un aborto, si tratar con 2, si tratar con 3, pero cada vez se piensa que es tan importante el beneficio que se puede obtener que, bueno, que no se puede generalizar porque, claro, el 3% de las mujeres tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero en la que ya le ha pasado algo, pues hombre, yo creo que hay que considerarlo. Claro, es que es muy importante eso que estás diciendo. Un valor aislado de anticuerpo antifosfolípido como medida preventiva, heparina de bajo peso molecular durante la estimulación. Luego mantenerlo, la transferencia, evidentemente, pero en cualquier momento que mientras estamos haciendo la técnica de reproducción y durante el embarazo, pues la heparina. Pero bueno, siguiente pregunta. Si no he entendido mal, el 80% de las mujeres durante el embarazo, cuando le repetís el título del anticuerpo antifosfolípido, sigue positivo, con lo cual ya ahí tenemos el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. 80%, me has dicho. Bueno, la serie que yo he puesto era 90 y tantas mujeres y esa serie valoramos el conseguir embarazo a término. Pero no todas esas mujeres le vamos a seguir el embarazo. A nosotros nos vienen y luego muchas de ellas se siguen después en otro sitio. Entonces yo he cogido aquellas de esas 92, las 50 y no sé, 52 mujeres que el embarazo lo hemos seguido nosotros y hemos visto los valores de anticardiolipina que pasaban. De tal manera que si venía con una anticardiolipina positivo débil, pues el 80% en el embarazo, a los 3 meses me cumplían ya esos criterios, porque ya a los 3 meses lo tenían en el contexto del embarazo, ¿de acuerdo? Es en el contexto del embarazo, pero bueno, en el contexto del embarazo es en lo que estamos, es donde puede haber el problema. Vale. Y si se repite ese anticuerpo antifosfolípido y da negativo durante el embarazo, ¿retiramos a las 12 semanas la heparina o la mantenemos? No, yo no la hemos retirado, nosotros la heparina, simplemente he expresado lo que nos ha pasado, pero no la voy a retirar, porque es que además el anticuerpo antifosfolípido puede estar negativo y puede estar perjudicando aunque salga negativo. El anticuerpo puede estar todavía en la placenta y no lo estamos detectando. A mí me parece muy arriesgado quitar la heparina en ese caso, pero a veces
bueno, pues sí que es planteable en mujeres que no cumplen los criterios del todo y que son unos valores muy bajos, sí que se podría plantear, pero bueno, que depende de cada situación, ¿eh? No puedo generalizar ahí. Muy bien. Bueno, y ya una última pregunta porque me están diciendo que el tiempo es... Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué importancia le da a la ferritina? ¿Qué importancia le doy a la ferritina? Ferritina, sí. Desde el punto de vista de Imagino la que desde la trombofilia, no lo sé. pues sinceramente no le doy ninguno. Ninguna importancia. Yo creo que no tiene ninguna importancia la ferritina, en este caso la ferritina es un reactante, sí, pero vamos, que no creo que tenga nada que ver con un incremento del riesgo de trombosis. Si la cosa que produce, la patología que produce aumento de ferritina tiene riesgo de trombosis, eso es otra cuestión, pero vamos, que en principio el aumento de ferritina no hay ningún problema. Bueno, pues aquí ya tenemos que concluir el seminario. De verdad, muchísimas gracias. Este enorme esfuerzo realizado para sintetizar bueno, este tema que para nosotros nos resulta tan complejo. En realidad, siempre, ya he dicho antes que las palabras, una de las palabras que más he utilizado ha sido probable y posible. Sí. Creo que nos tenemos que, sois vosotros los que al final tenéis que plantear determinados tratamientos a determinados pacientes, que es el hematólogo, considero que es el que le tiene que seguir y el que muchas veces tiene que dar respuestas a todas estas dudas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a los ginecólogos se nos escapan muchísimas cosas que yo creo que son muy importantes y que pueden beneficiar a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a los compañeros que se han ido incorporando a lo largo de este seminario. Y nada, muchísimas gracias y a todos deciros que hasta pronto y espero que, bueno, que aunque este modelo se está implementando, pues, bueno, el achuchón del compañero, la cervecita después de la charla y las preguntas posteriores, pues es lo que todos estamos echando de menos, pero bueno, esto nos está viniendo de verdad muy bien. Muchísimas gracias, gracias a todos y estamos en contacto. Porque para mí eres fantástico con relación al trato y a cómo manejas a los pacientes. Eres muy amable, igualmente. Muchas gracias. Gracias.